Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a aprender a hacer este modelo sugerido por uno de ustedes desde las redes. Se trata de un vestido de novia casual muy juvenil y que es tendencia de los últimos modelos de vestidos muy cortos y con una falda muy amplia. En esta oportunidad la falda es armada, ¿sí? Es como estructurada y tiene un exceso, como podemos ver en el lateral, de cadera que vemos que sobra bastante de la medida de la persona. El trazo es un clásico de todos los tiempos. Tenemos un escote bastante amplio tipo barco, ¿sí? O escote llano, hombros pequeños. Tenemos un corte tipo francés o princesa. Y luego tenemos esta falda que es diferente a lo que hemos visto. O sea, en esta zona donde está el puntero, la tela está totalmente libre, ¿sí? No hay nada que cubrir. Es como que flota en el lateral. La parte posterior es la que llama mayor la atención por el aplique de este moño, ¿sí? Que da un efecto muy interesante. De vuelo, parece como una cascada, ¿sí? Y además tenemos una espalda despojada completamente. Esto también tiene reminiscencia de los vestidos de hace años atrás, ¿sí? Los clásicos vestidos de Hollywood con la espalda completamente desnuda. Este moño tiene un drapeado, obviamente el moño va aplicado, si va agregado encima, esto puede ser con broches o con botones, ¿sí? Y también repetimos el corte Dior o corte francés. Y además, en el borde del escote, como en el borde de el moño, que además se convierte en un holán, tiene agregado una aplicación de perlitas, ¿sí? O un galón con este efecto de bolitas o perlitas, ¿sí? Para darle la terminación. La prenda, por supuesto, va totalmente forrada. Si lo deseamos, podemos colocar otro tipo de tela y creamos un modelo para otra ocasión. Esta prenda es ideal para los principiantes porque es muy simple el concepto del trazo. Tiene tal vez un poco más de elaboración la confección, pero seguramente lo van a poder desarrollar. Ahora sí comencemos la lección, pero antes recuerden. Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Como siempre vamos a comenzar el trazado a partir de nuestros básicos, y en este caso se trata de vestido, que es la conjunción del trazo del patrón básico de cuerpo con el trazo básico de la falda, que en mi caso son 50 centímetros. Además, voy a trazar en la delantera el círculo auxiliar del radio de mama, que se mide a partir de la saliente del busto, o sea, el pezón hasta la base de la mama en el cuerpo con la ropa interior colocada. En esta oportunidad vamos a usar los básicos simples porque nuestra prenda es totalmente simétrica. Si desean aprender a trazar los básicos, les voy a dejar los enlaces para que puedan ver las lecciones en cada uno de los videos que están aquí en el canal. Comencemos con la parte delantera. Vamos a dibujar nuestro escote desbocado, trazando un hombro cercano a la sisa de 3 centímetros. Desde allí vamos a trazar una línea suave hasta encontrarnos en el centro del patrón a 3 centímetros por encima del escote base. Luego vamos a conservar la sisa original, vamos a conservar la pinza de busto y en la sisa voy a trazar una pinza auxiliar de 1 centímetro que nace justo en el vértice de la pinza de busto. Esta pinza la hacemos cuando no tenemos manga.
va a compensar la diferencia que hay en el ancho de pecho o contorno de pecho con respecto al contorno de busto, que siempre es más prominente. A la pinza de entalle voy a hacerle un ajuste de 1 centímetro a cada lado del bajo busto y 0,5 a cada lado en la zona de la cintura. Desde el inicio del escote y en la intersección con el hombro voy a trazar una línea auxiliar hasta el vértice de la pinza de busto. Para continuar con el trazo del vestido voy a diseñar la falda. En mi caso le di 35 centímetros porque la falda es extremadamente corta. También la modelo es muy alta. Por supuesto, la medida va a ir de acuerdo al gusto de cada uno. En el lateral voy a determinar la altura de la primera cadera, ¿sí? Ahí, y la altura de la segunda cadera, aproximadamente. Y desde el lateral, a partir de esos dos puntos, voy a agregar 3 centímetros en la primera cadera, 5 centímetros en la segunda cadera y 8 centímetros en la parte inferior. Obviamente esto es exagerado. Como ven, aquí sobresale muchísimo la tela, ¿sí? Con respecto a la cadera de la persona. En este caso la persona está en pose, ¿sí? Pero sobresale mucha tela desde el lateral. Así que, por supuesto, podemos poner más o menos, eso es a gusto. Esto tiene que quedar armado, ¿sí? No tiene una forma de caída común. La falda queda como si fuera una pantalla o de un velador, ¿sí? No cae como una falda convencional. Esto, por supuesto, lo tenemos que mantener en esa posición con un relleno en el interior de la tela. Por eso es que les decía que el vestido obligatoriamente tiene que ir forrado. De la misma manera que hicimos al cuerpo, vamos a ajustar 0,5 centímetros en la cintura y desde el vértice de la pinza de entalle voy a trazar una línea perpendicular hasta el bajo. De todos modos, aunque la falda tiene esta forma peculiar, la medida que hay en el centro de la falda, o sea 35 centímetros, tiene que ser exactamente la misma medida resultante aquí. O sea, si es necesario voy a tener que quitarle centímetros en el lateral hasta obtener la misma medida. Tenemos ahora resuelto el trazo de la delantera de nuestro modelo. Una vez que recortamos el patrón, se vería de esta manera. Vamos a cortar por la línea auxiliar y vaciar la pinza de entalle y luego sí continuar cortando la línea auxiliar de la falda. De esta forma vamos a separar la parte central. Esta pieza se va a cortar en el doblez de la tela y ya está listo el patrón. Ahora vamos a pasar a la transformación de el lateral o el recorte. En un primer paso voy a cerrar la pinza de la sisa. Vemos aquí que hay un sobrante. Lo que voy a hacer es trazar una pequeña curva aquí y restarle de esta forma ese excedente y pulir la curva de la sisa. Luego voy a tomar las dos piezas generadas anteriormente y voy a cerrar la pinza de busto de esta forma. Observemos que en el modelo podemos ver que hay un corte aquí, ¿sí? O sea, la parte del recorte está separada en la blusa y la falda. Ese corte que hacen en esta zona generalmente es para compensar la línea recta que viene aquí y la curva excesiva que va a tener la falda, ¿sí? Puede ser que ustedes, si lo hacen todo entero, aquí se genere como un pliegue, entonces sea necesario hacer un corte, eliminar ese exceso, ¿sí? Como si fuera una pequeña pinza en el lateral, y entonces sí, la falda tenga una caída mejor en el lateral, porque tenemos un efecto de estructura que normalmente no sucede, o sea, esto se eleva demasiado y tal vez la tela empuje hacia arriba, entonces inevitablemente tengan que hacer un pequeño corte aquí. Eso lo van a ver en la prueba, ¿sí? Cuando hagan la prueba del patrón. Pasemos al trazado de la parte posterior. Tenemos aquí el básico y como en la delantera vamos a usar los mismos principios, voy a trazar un hombro dirigido hacia el borde en la sisa
de aproximadamente 3 centímetros. Voy a copiar la sisa tal cual como está y la cintura. Mi escote va a ser bastante pronunciado. Le he dado unos 5 centímetros por encima de la cintura. Además, en la cintura he ajustado en el centro del patrón 1 centímetro, como vemos aquí. Voy a conservar la pinza de entalle original y por tratarse de un escote demasiado pronunciado voy a acentuar el ajuste con una pinza auxiliar que parte desde el lateral en la cintura hacia el escote, en esta parte que generalmente es donde se separa del cuerpo, ¿sí? Cuando uno se mueve o curva la espalda, se separa y se hace como una especie de onda aquí. Vamos a poner una pinza de 1 centímetro. Este ajuste también se puede acentuar en el escote, en esta zona, o sea, si yo viera en la prueba que es poco el ajuste que le hacemos, le podemos restar, ¿sí? Desde ahí al lateral, unos milímetros, lo que sea necesario. También podemos ajustar aquí en la pinza para rectificar el recorrido del escote trasero. Los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com y que me sigan en mis redes. Bienvenidos. Aprovecho este momento para recordarles que las medidas que les estoy dando son una sugerencia, ¿sí? Es para que ustedes tengan una idea de qué está sucediendo en este patrón, o sea, para que sepan más o menos cuánto mide este hombro en este patrón y en esta figura. Pero no es una medida fija para todo el mundo. Dependiendo del básico que tengamos y la figura de la persona, además de las preferencias, estas medidas pueden variar. Les recomiendo además que cuando se trata de ajustes como en el escote, ¿sí? O como a veces sucede en los entalles o en la pinza de busto, se hagan las modificaciones necesarias sobre el cuerpo de la persona, o sea, en una prueba de ensayo previa al corte de la prenda real. Luego vamos a trazar la falda de la misma manera que hicimos en la parte delantera. Le vamos a dar 35 centímetros de largo porque realmente es demasiado corta, es una falda muy corta. Voy a conservar la pinza de entalle como está. Haré el ajuste que hice en la parte superior de 1 centímetro en el centro del patrón. A la altura de la primera cadera voy a ampliar el lateral 3 centímetros y en la altura de la segunda cadera voy a ampliar el lateral 5 centímetros. En la parte inferior voy a darle un vuelo de 8 centímetros. Como dije antes, voy a corroborar que la medida que se genera en el lateral desde esta curva pronunciada sea igual a la medida que da el centro del patrón. Desde el vértice de la pinza de entalle voy a trazar una línea perpendicular hasta el bajo. Tenemos terminado así el trazo de la parte posterior del vestido. Así se vería el patrón una vez que lo cortamos. Lo que vamos a hacer es cortar por la línea auxiliar y simplemente separar el centro del patrón y este ya está listo para el tizado y corte. Lo que resta es transformar la parte del lateral, o sea, eliminar el exceso del recorrido del escote. Por lo tanto, voy a tomar esta pieza y colocando el punto ancla aquí, o sea, aquí no se va a mover. Como vemos ahí, cerramos nuestra pinza de escote. Observen que siempre tenemos un extra cuando se cierran estas pinzas porque obviamente hay una diferencia en la curvatura y el ángulo de la pinza, justamente porque nuestro escote es curvo. ¿Qué hay que hacer? Voy a trazar una suave línea continuando la forma del escote, voy a cortar y voy a separar esa pieza puliendo el recorrido del escote. Ahora tenemos un recorrido compensado y pulido, pero de todos modos en la construcción de la prenda y en la prueba de la persona vamos a verificar que el cuello quede perfectamente pegado al cuerpo y no haga ningún tipo de defecto. Tenemos terminado ahora sí el patrón completo de la parte posterior. Ahora pasaremos a el desarrollo del holán símil moño, que es la parte más llamativa de este vestido. Dibujaremos ahora nuestro moño holán.
Y prestemos atención a la forma que tienen. Vemos que de un lado tiene la forma de moño, pero del otro lado está abierto y se convierte en dos puntas, o sea, dos puntas de Hollande que hacen un efecto de cascada. En realidad no es un moño, es una simulación. Tenemos aquí una especie de drapeado que genera el efecto como si estuviera anudado y luego las colas de este Hollande caen. Para crear este modelo tengo aquí la figura que vamos a hacer. Las medidas son estimativas que yo tomé a partir del cuerpo de esta persona. Puede ser más grande o puede ser más pequeño. Es importante saber que, o igual que la falda, el Hollande está cortado doble y tiene en el interior algo que lo mantiene estructurado. Puede ser una entretela, puede ser una tarlatana, ¿sí? Un crin. Eso depende de cada uno, de los materiales que quieran, pero no podemos hacerlo con una tela común y corriente, forrado en común y corriente. Tiene que quedar sustentado, armado, ¿sí? De hecho, podemos almidonar también las telas para que se quede con estructura porque realmente es muy pesado. Además, el peso de la tela que le coloquemos en el interior va a lograr que él se mantenga en la posición como se ve aquí. Como dije antes, el moño está aplicado, no está incluido en el vestido, o sea, esto se quita y se pone. Puede ser con ganchitos, puede ser con ojalillos y botones, pero no es que es parte del vestido, esto es un aplique. Tengo aquí el patrón y lo he resuelto con estas medidas. Siempre les recomiendo que hagan pruebas si estas medidas están bien, si hay que modificarlas. Cada uno de los diseños que yo les muestro están sujetos a modificación de todo tipo, si es la interpretación libre de cada uno. Determiné que lo voy a desarrollar en un rectángulo básico que tiene 63 centímetros de alto y 38 centímetros de ancho. Y estoy trabajando en realidad la mitad del Hollande. Pero viéndolo así es exactamente esta figura que está aquí. ¿Qué quiere decir? El moño en realidad, como lo vemos terminado, está doblado a la mitad aquí, ¿sí? Entonces este moño está repetido hacia el lado interior para generar el efecto de las dos coletas del Hollande, ¿sí? Entonces, voy a considerar 18 centímetros de alto y 18 centímetros de ancho, ¿sí? Y así cada uno de los moños, aunque de este lado está abierto. Entonces voy a trazar, para que tengan una idea, una línea auxiliar a 18 centímetros y allí voy a trazar la parte superior del Hollande, o sea, esta zona que luego se va a fruncir, a plegar. Para las coletas, o sea, para lo que sería esto, lo que sería la cola de los moños tradicionales, voy a dibujar desde 18 centímetros, ¿sí? Aquí, una línea inclinada hasta el vértice inferior derecho, como está aquí. Y desde ese punto voy a trazar una curva bastante pronunciada hasta la línea auxiliar que está aquí, la manito, ¿sí? O los 18 centímetros de alto. Pero observen, para trazar la segunda cola, observen, ven que una es más corta que la otra, voy a restarle aproximadamente 10 centímetros a lo que sería el vértice. Ahora el vértice está aquí y voy a trazar una segunda línea hasta ese punto y de allí una curva. En realidad tendría que cortar dos piezas en dos papeles diferentes, una con el patrón del Hollande más largo y otra con el patrón del Hollande más corto y unirlos por la línea central, que es esta. O sea, como vemos aquí, tenemos uno de los patrones largo y uno de los patrones más corto, ¿sí? Esto tiene que estar unido. ¿Por qué? Porque aquí va a estar el doblez. El Hollande completo es doblado a la mitad y esta línea que está aquí es el doblez que está aquí. Y la abertura donde están las perlitas es esta zona, ¿sí? De cada lado. Pero además, esta es una pieza simple. Yo tengo que cortarla doble porque recuerden que está forrado. Esta figura se corta dos veces para generar nuestro Hollande. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video y regálame tu lindo like.
Aquí les presento los patrones terminados con la simulación del margen de costura. En la parte superior vemos el vestido completo y en la parte inferior vemos el moño u volán completo. Recuerden que en el vestido se cortará 2 veces, o sea, la prenda debe ser forrada. Además, en la forrería vamos a incluirle algún tipo de relleno, por ejemplo, entre tela, puede ser crin o puede ser tarlatana, un tipo de relleno en tela almidonada para que la prenda quede armada como vemos en la falda, ¿sí? Vemos la parte central o la delantera, ¿sí? Con sus recortes a cada lado, y luego en los flancos vemos las piezas de la parte posterior. En este caso, los recortes laterales de la delantera están enteros, pero recuerden que si en la prueba yo necesito hacer un ajuste en la cintura cortando esta pieza en 2 partes, como se ve aquí en la imagen, entonces en la prueba del patrón voy a verificar si esto es necesario. Cuando arme la parte del escote en el vestido, voy a incorporar el galón de fantasía o bien voy a bordarle las perlas que tiene el modelo. En la parte inferior tengo las 2 piezas que componen el moño holán. Para armarlas tengo que en una de las piezas, en el derecho, voy a incorporar el galón, luego voy a enfrentar la otra pieza y por el revés voy a unirlas atrapando el galón. Voy a dejar una de las partes abiertas para dar vuelta, voy a planchar correctamente y tengo lista entonces la pieza para el armado. A continuación les voy a hacer una demostración con imágenes de cómo se hace el armado del moño, ¿sí? Para luego aplicarlo a la parte trasera de nuestro vestido. Observen que con estas 4 imágenes les voy a mostrar rápidamente cómo se resuelve nuestro moño holán. En el primer paso vemos el holán desplegado e imaginemos que tenemos ya lista esta pieza, o sea, ya se ha cosido con la forrería, se ha dado vuelta. También tendría incluido el galón en todo el borde exterior. Voy a tomar la pieza del lado izquierdo, o sea, la que tiene la punta más corta, y la voy a llevar hacia el otro extremo, doblando sobre sí, como se ve en este segundo paso. Y observen que la punta, que es más corta, va a sobresalir, ¿sí? Se va a ver por encima de la otra que es más larga, de esta forma. Luego voy a pasar una bastilla o un pespunte aquí para generar un fruncido, ¿sí? Que lo vemos aquí en esta parte, en este punto. Lo voy a ajustar bien generando los pliegues. Esta pieza es pequeña, por lo tanto los pliegues no son tan grandes. Sin embargo, en el moño real se crean varios pliegues, ¿sí? Importantes. También aquí tenemos la prenda que está con la forrería y con el relleno, supuestamente. Al crear el pliegue vemos que las puntas del holán se elevan y se dirigen hacia la parte izquierda, ¿sí? Donde estaría el doblez inicial. Y entonces lo que tengo que hacer es tomar justamente cada uno de estos extremos y hacer un doblez llevándolos hacia la derecha o el lado opuesto por debajo del moño, de esta forma. Entonces va a aparecer por un lado la punta más corta, luego viene la punta más larga y aquí tiene que haber una diferencia de largos. En el moño real se ve mucho más claro, ¿sí? Cae con mucha más gentileza y al tener esta variación de medidas se crean los 2 bordes con el ribete del galón, ¿sí? De esta manera y le da un efecto aún más atractivo y además combina con el escote, se hace una composición. Recordamos que este moño está aplicado, o sea, por la parte de atrás podemos ponerle ganchitos, botones, lacitos para que se ajusten a la cintura del vestido.
o sea, es desmontable. Este sería el resultado del armado de nuestro moño, pero como siempre les recomiendo que hagan las pruebas necesarias para obtener la medida y el formato que deseen. Bien amigos, el video termina aquí. Como ven, no ha sido algo complejo, fácil de desarrollar el trazado del vestido. Es un clásico y este vestido se va a repetir en la línea del tiempo siempre. Y además, la aplicación del Olan es muy simple, el desarrollo del patrón y el armado. Y también lo pueden incluir en otro tipo de prenda. Por supuesto, esto es aplicación creativa de cada uno de ustedes. Dejen sus comentarios, sus opiniones y, si lo desean, pueden proponer nuevos modelos para futuros videos. Pueden enviarme las imágenes desde mis redes sociales con los modelos favoritos que les gustaría que yo interpretara para nuevas lecciones. Como siempre los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com, donde verán muchísimas opciones de diseño de alta costura, así como también prêt-à-porter. Cada una de las publicaciones es una lección de diseño. No olviden suscribirse a este canal para seguir actualizado con cada uno de los videos que vaya subiendo de aquí en adelante. Ahora sí, amigos, me despido. Y como siempre les digo, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.